Hay pasajes en la Biblia que aparentemente nos cerrarían las puertas si nosotros empezamos a predicar. Y ese es un tema muy complejo porque a veces no entendemos que Dios es el que abre puertas y es el que cierra puertas. Y meditando yo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 acerca de la manifestación del hombre de pecado, juntamente también con lo que es la gran apostasía que se avecina para la iglesia, y el tema principal de todo esto, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo estarían los tiempos? Sabes que como predicador he entendido que creo que sin lugar a dudas lo más importante de todo es la palabra del Señor, lo que Dios ha dicho, sin importar lo que la gente pueda decir de nosotros. Y hablar acerca de la venida de Cristo en el orden de la palabra de Dios es un desafío grande, es un gran reto, porque nosotros nacimos y nos hemos criado en un ambiente doctrinal, que seguíamos una secuencia porque fulano lo predicó de esa manera y su análisis fue muy bonito y se entiende que fue así. Todos seguimos como esa misma línea. Pero a medida que va pasando el tiempo y nosotros nos conectamos con la palabra del Señor, vamos a empezar a descubrir cosas que nos vamos a dar cuenta que vale la pena nosotros resetearnos otra vez y empezar de nuevo y tomar muy en serio lo que la Biblia dice, porque como predicadores del Evangelio nosotros tenemos una gran responsabilidad, y es predicar la palabra del Señor. Y la 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice de esta manera. Pablo, hablando acerca de la manifestación del hombre de pecado, de el tiempo de la venida del Hijo del Hombre a buscar a su pueblo, Pablo le dice a la iglesia, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, número 1, debemos saber que el enfoque principal de Pablo es darnos detalles de el tiempo, no el día y la hora, pero el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo ha de manifestarse. ¿Cómo estaría el entorno? ¿Cómo estaría el mundo? Y él dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Un detalle muy significativo que Pablo se está colocando. La iglesia, él coloca a la iglesia y a todos los creyentes, y se está colocando Él en esa venida también. Él dice, y nuestra reunión con Él. Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se turben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está asegurando de que el día de Dios, el día del Señor, no el día de la ira de Dios, el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a reunirse con la iglesia, ese es el tema principal. Y Pablo dice, con respecto a que el día del Señor está cerca, o sea, él está confirmando que no está cerca. Él dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, número 1, Pablo está hablando acerca de la venida de Jesús, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice él, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo no sé por qué lo hemos puesto tan difícil, y escucha el desenlace de este pasaje. No sé por qué lo hemos puesto tan difícil, la mayoría de los predicadores. Todo el mundo casi como que tiene miedo de hablar de ciertos pasajes de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque yo he llegado a entender que es un desafío muy fuerte a colocarse en la posición de decir lo que la Biblia dice en este tiempo, porque hay una corriente muy grande, hay un imperio que se ha formado referente a la venida de Cristo. Esa teología de que la venida de Cristo será antes de la gran tribulación. Y escucha bien esto. La palabra tribulación ni siquiera en ese orden aparece en el Antiguo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento
sí es mencionada con mucha frecuencia la palabra tribulación, dándonos a nosotros a entender que la tribulación es parte de la iglesia del Nuevo Testamento también. Es bajo tribulación que la iglesia será purificada. Y Pablo le dice a la iglesia acerca del día del Señor, de su venida para reunirse con él, acerca de la manifestación del hombre de pecado. Pablo le dice, nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuche esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo le dice a ellos, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les hablaba de esto? Entonces él dice, y ahora, mire esto, hermano, ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y es que la mayoría de las interpretaciones, especialmente los pretribulacionistas, ellos afirman que la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia, es la que detiene la manifestación del hombre de pecado. Ellos afirman que el anticristo no se va a manifestar con la iglesia aquí en la tierra, y eso es un gran peligro, aparte de que es una falsedad, porque eso no tiene respaldo en la palabra del Señor. No hay un solo pasaje en la Biblia que hable de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. No hay un solo pasaje que apoye esto. En la teología sí. ¿Por qué? Hace pocos años, eso no tiene 200 años, que nació la teología pretribulacionista. Eso nació en parte de Europa. Habían dos jóvenes que estaban en una congregación y de momento ellas comenzaron a decir que tuvieron revelación del cielo, y ellas afirmaron que el Espíritu Santo le había dicho que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. Pero en 1800 años atrás, desde la iglesia primitiva hasta 1800 años aproximadamente, nunca la iglesia predicó el rapto secreto pretribulacionista. Eso nunca fue predicado en la palabra, por la iglesia apostólica, ni por los reformadores. Nunca hablaron de la iglesia que se iría en un rapto secreto. Eso no tiene fundamento en la Biblia. Y Pablo está diciendo algo a los tesalonicenses. Él le dice que ustedes saben lo que lo detiene. La mayoría de la gente cree que es la iglesia, que el Espíritu Santo en la iglesia detiene al anticristo, y que cuando la iglesia sea levantada, el anticristo se va a manifestar. Pero ¿de dónde nosotros sacamos eso? ¿Cuál es el pasaje que tenemos para apoyar eso? Decir que es la iglesia la que detiene la manifestación del anticristo. Bíblicamente, el anticristo atacará fuertemente, pero es a la iglesia del Señor, porque ese no es el día de la ira de Dios. Como que la iglesia será levantada y que todo estará bien y duraremos 7 años en el cielo, mientras el anticristo gobierna la tierra 7 años y hace lo que él le da la gana aquí en la tierra. Pero no es así. El anticristo no atacará a los que ya están perdidos. Él vendrá y establecerá su régimen, y el mundo correrá detrás de él, y la iglesia tiene la obligación y la revelación de seguir a Jesús por encima de lo que sea. Eso va a provocar un conflicto a tal nivel que seremos apresados, seremos entregados unos a otros, nos matarán. En la Biblia dice todas esas cosas, muchas de manera parcial han pasado, pero de manera general todavía todas estas profecías no se han cumplido. Y hay un detalle muy significativo, y es que quien detiene a la manifestación del anticristo no es la iglesia. ¿Sabe quién es? Es el Espíritu Santo en su dispensación. Él es el que está obrando en este tiempo. El Padre tuvo su lugar, el Hijo tuvo su lugar, el Espíritu Santo, que es Dios en su manifestación, es el único que puede detener la manifestación del anticristo,
Por lo tanto, en el tiempo perfecto de Dios, el anticristo ha de manifestarse. Y mire cómo Pablo dice. Pablo dice de esta manera. ¿Cómo vendrá el anticristo? Pablo dice, ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, no dice ella, la iglesia, Pablo dice él de manera, ¿verdad?, singular y de manera en un término masculino. Él, hasta que a su vez él sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar acá. La iglesia pasará por la gran tribulación. Y este tiempo que voy a tomar no es suficiente, pero empecé ya. Empecé y estaré subiendo siempre videos de acuerdo a esto. La iglesia pasará por la gran tribulación. Y para darle detalles más específicos, la iglesia será levantada al final de la gran tribulación. Hay pasaje bíblico para eso. Si usted entiende que no, usted debe de comentar, y todo lo que usted vaya a comentar, coméntelo con base bíblica. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Desde el verso 4. Mire lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. El verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y Juan dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Dice, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero hay un detalle, chequea aquí. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, muy conocido por todos los cristianos. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados y nos iremos para siempre con el Señor. Eso me dice a mí que el día que las trompetas suenen y que Cristo venga a buscar la iglesia, ese día habrá una resurrección de los salvados. Pero Apocalipsis dice, escucha esto, Apocalipsis 24, 5, 6, tú lo puedes leer ahí. Dice que Juan vio los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Dice, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni se habían puesto el sello en la mano derecha ni en la frente. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y el apóstol dice, esta es la primera resurrección. Entonces, si esa es la primera resurrección y los pretribulacionistas, que son mis hermanos, dicen que ya la iglesia se ha ido, porque lo que Juan está mencionando ahí es exactamente un tiempo profético que se va a manifestar en la gran tribulación. El sello de la bestia en la mano, en la frente, la adoración a la imagen, gloria al Señor. Es tiempo de gran tribulación ese. Entonces, si la iglesia ha sido levantada, ¿por qué Juan dice que esa es la primera resurrección? Entonces, ¿cómo pasó que la iglesia se fue antes? Entonces, la iglesia se fue y no hubo resurrección. No, Primera Tesalonicenses dice que al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los vivos seremos arrebatados y nos iremos con el Señor. Entonces tenemos que colocar esa resurrección de Primera Tesalonicenses 4 junto con la de Apocalipsis, porque el apóstol Juan dice que esta, la de los decapitados y degollados por el sello de la bestia y por la imagen, por no ponérsela, por no adorar a la bestia, fueron decapitados. Tenemos que colocar esa primera resurrección junta con la de Primera Tesalonicenses. Significa que hay un solo evento
Y ese evento se dará al final de la gran tribulación. Y la iglesia tiene que prepararse para eso. Tengo muchos pasajes que quiero compartir contigo. Esto apenas está empezando, pero quiero que hagas tu comentario. Y yo no te estoy diciendo que le dé like para yo ganar view, para ganar dinero. No es eso. La idea es que tú vayas a tu Biblia y como predicador empieces a analizar lo que la Biblia dice y vamos a predicar lo que la palabra de Dios enseña. Entonces Pablo le dijo a los tesalonicenses, porque no vendrá, hablando de la venida de Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces yo no entiendo cómo es que lo hemos querido como confundir. Y hay un gran peligro. Hay una iglesia en el mundo grande de millones de personas que no están preparados para ser azotados por Jesús, porque ni siquiera de manera mental ellos y en oración no se han ido preparando para los días venideros, y ellos serán sorprendidos no por la venida de Jesús, sino por la aparición del anticristo, que la mayoría de los pastores la están ocultando. Muchos saben que esta es la verdad y ellos todavía se atreven a mantenerse en un punto porque ellos predican así, ellos lo enseñaron así. Hermanas y hermanos, lo que tiene valor aquí es la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, un capítulo muy predicado por todos. Ahora bien, no entiendo en qué parte de Mateo 24 la iglesia es arrebatada de manera silenciosa antes de la gran tribulación. Yo lo he analizado por todos los lados. Incluso yo vengo de predicar un rapto pretribulacionista. Pero al pasar de los días me doy cuenta del gran error que hemos cometido. Por ejemplo, Jesús dijo, mire, los discípulos le dicen al Señor, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Jesús viene enseñando que fue importante que tú leas los capítulos anteriores. ¿Cuándo serán estas cosas acerca de la destrucción del templo? ¿Qué señal habla de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús le comienza a dar detalles a ellos. Dentro de los detalles que le da, Jesús le dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este pasaje hoy, temprano, me destapó la masa, los sesos. ¿Sabe por qué razón? Porque la falsedad no vendrá con cacho, ni con espuela, ni vestido de rojo. No, Jesús dijo que los falsos se levantarían en la iglesia. ¿Cómo dijo el Señor? Vendrán muchos en mi nombre. Ellos dirán, yo estoy aquí en el nombre de Jesús. Así dice el Señor. Ellos no vendrán en nombre de ningún otro Dios. Ellos vendrán en el nombre de Jesús. Vendrán en mi nombre. Y ellos dirán que yo soy el Cristo, dijo Jesús. Escucha esto. Si tú no habías visto este pasaje desde ese punto de vista, analízalo bien. Jesús dijo, ellos vendrán en mi nombre y ellos dirán que yo soy el Cristo. Ellos no van a decir que ellos son el Cristo, porque cualquiera que salga por ahí diciendo que es el Cristo, muy poca gente le pondría atención. Ahora, los falsos vendrán usando el nombre de Jesús y ellos dirán que Jesús es el Cristo. Y esa es una de las estrategias más grandes de Satanás para engañar a la humanidad. Usarán el mismo nombre del Señor y ellos dirán que Jesús es el Cristo. Y dentro de eso ellos introducirán herejía destructora. Escucha bien lo que dice Pablo en la primera carta a Timoteo. Pablo le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucha esto,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde van a escuchar la gente a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios? ¿Dónde la escucharán? ¿En el mundo o en la iglesia? Por eso yo soy de los que creo que Satanás tiene sus predicadores y están dentro de las iglesias cristianas. Él tiene sus emisarios y lo está usando en los últimos tiempos. Pablo dijo que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y siga leyendo hacia adelante, hermano. Pero ¿cuál es el enfoque de mi pasaje en este maravilloso tiempo? Jesús dijo que los falsos vendrían en su nombre y que dirían que Él es el Cristo y que engañarían a muchos. Por eso yo te voy a dar una recomendación. Si tú tienes una Biblia, tienes que darle uso a tu Biblia. Tienes que orar. Tienes que asegurarte que lo que tú estás digiriendo en tu paladar espiritual es la palabra de Dios. Que cualquier enseñanza que traiga un hombre, no importa lo duro que lo diga, no importa con la elocuencia que lo diga, si no tiene fundamento en la palabra de Dios, es una falsa enseñanza y debemos cuidarnos de eso.